Se dice que el alma que ha entrado a vivir en la divina voluntad, los sacramentos ya no son necesarios. ¿Qué hay de verdad en esto? Bueno, efectivamente, esto es una de las cuestiones que se han estado difundiendo en varias partes, de que si el vivir en la divina voluntad, que es la finalidad de la creación, que es llegar al punto culminante de lo que Dios pensó para nosotros, y tomando incluso las mismas palabras de Jesús, que dice que su voluntad es todo y que por eso a Adán, teniendo su voluntad, él no le dio sacramentos, no le dio leyes, no le dio nada, que porque su voluntad era todo y que le bastaba a Adán para poder llegar a la santidad más alta, que es la santidad divina. Entonces, tomando estas mismas palabras de Jesús, se ha dicho que ya en la divina voluntad, por ejemplo, el sacramento de la Eucaristía ya no es necesario y que el alma puede de alguna manera, o sea, ya no acudir a él, ya no recibir la Eucaristía, porque, o sea, ya no acudir a él, ya no recibir la Eucaristía, porque viviendo en la divina voluntad prácticamente es una Eucaristía completa. Yo sé que lo que vamos a tratar de hablar ahorita va a ser un poco difícil, pero vamos a tratar de ponerlo bien en orden y tratando de seguir la historia de la humanidad. Si empezamos con Adán y en ese momento de la creación en que Dios crea al hombre totalmente sin ninguna mancha, sin ninguna deficiencia, y que todo en el hombre era prácticamente voluntad divina, debemos entender primero que al hombre le tuvieron que dar una voluntad humana por fuerza, porque para repetir su vida, la divinidad Jesús en el hombre, debía el hombre de aceptar esto en forma voluntaria. Para eso le fue dada la libertad al hombre. Y la libertad se ejerce siempre y cuando haya dos o más opciones. Si nada más hubiera habido una opción, o sea, la vida divina en el hombre nunca hubiera sido libre, hubiera sido prácticamente esclavo de la voluntad de Dios. Por lo tanto, le tuvieron que dar su voluntad, su vida humana, vamos a decirlo, como opción para que pudiera usar su libre albedrío. En ese punto de la creación, Adán viviendo con la vida divina en él, con su voluntad humana como opción para decidir libremente querer seguir con la vida divina en él, sin ninguna mancha anterior, sin ningún pecado personal. En definitiva, no era necesario ninguna otra cosa. O sea, la divina voluntad fungía como reina, como soberana en el hombre. El hombre era inmaculado, el hombre era total, era perfecto. En el momento en el que el hombre toma su decisión, que hace uso de ese libre albedrío y decide no
seguir con la vida divina, sino seguir con aquella vida que le había sido dada nada más como opción para poder decidir por la vida divina. En ese momento la vida divina se va. El hombre queda, ¿cómo decir?, enfermo de una enfermedad que se llama vida humana. Y ahora el hombre se empieza a vivir con una vida humana, o sea, con una enfermedad que se llama vida humana, que lo va a conducir a la muerte irremediable. Es una enfermedad mortal, hereditaria, progresiva y mortal, como dicen del alcoholismo, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, para nosotros, nuestra vida humana es hereditaria, es la que recibimos, Guille. Y no recibimos la vida divina, que es la que perdió Adán, y a esto es a lo que nosotros llamamos pecado original. Entonces, esta vida humana que recibimos, la empezamos a usar, y lógicamente esta enfermedad, este mal, este tumor canceroso de vida humana empieza a crecer y cada vez se hace más patente, se hace más, ¿cómo decir?, se manifiesta más ante nosotros. Y desgraciadamente sabemos que no tenemos remedio. Entonces, Dios en su infinita sabiduría decide poner un remedio, dar una medicina a esta enfermedad. Y esa medicina es a través de la venida de su Hijo, no en gloria como estaba decretado, sino en forma pasible, en forma sufriente. Ahora es su Hijo el que quiere tomar sobre de él todos esos tumores de vida humana y extirparlos de nosotros. Y eso lo consigue a través de su redención, de su vida, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Una vez que Él llega y hace esto, que nos deja el remedio, nos tiene que dejar ayudas, nos tiene que dejar, no sé cómo decir, o sea, bueno, ayudas para poder alcanzar esta curación que Él mismo consigue en Él para nosotros. Y dentro de esas ayudas están los sacramentos. Ya vamos a irlos viendo uno por uno. El primer sacramento que tenemos, Guille, es el bautismo. El bautismo es absolutamente necesario. No hay forma de poder decir que el bautismo, ya viviendo en la divina voluntad, ya no es necesario. No. Porque para poder llegar a vivir en la divina voluntad, debemos estar injertados nuevamente en Jesús. O sea, readquirir esa vida divina que habíamos perdido en Adán, y esa se readquiere a través de este sacramento. Así que sin él, en definitiva, sería ilusorio el pensar vivir en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Sí. Aunque sabemos que existen 3 clases de bautismo. O sea, el bautismo sacramental, que es el instituido por Jesús. Pero también existe el bautismo de deseo y el bautismo de sangre, o sea, el martirio, que no suplen al bautismo sacramental, ¿de acuerdo? Sí. Sino son como un extraordinario en caso emergente. Por ejemplo, alguien que no está bautizado, pero que de repente se convierte, o sea, empieza a creer en Dios, pero en ese momento, por alguna razón, no importa cuál,
muere. El deseo de ser injertado, el deseo de estar con Dios, suple al sacramento y prácticamente para él es un bautismo. El ejemplo más conocido pues es el buen ladrón. El buen ladrón que de alguna manera reconoce a Jesús, reconoce no su divinidad, fíjate, eso es algo curioso, sino reconoce que es un justo y también de alguna manera, al momento que le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, está deseando de alguna forma estar con él. Y eso le sirve para conseguir la salvación, conseguir el reino en ese momento. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ese podría ser quizá un ejemplo. El ejemplo del martirio, Guille. Yo pienso que podríamos poner mucho, sobre todo de los mártires que ha habido, Sí. pero vamos a poner algo actual, Guille. Los abortos. Esta cantidad inmensa de seres sacrificados por el egoísmo humano, por el desamor, en fin, no nos metamos ahí. Sí. Pero que están apenas en gestación, pero que ya es un ser humano, que ya tiene un alma. Sí. Y es un alma que ya injertada en la pequeña humanidad, en su pequeña humanidad, ya adquirió la mancha de origen. Y de repente, pues se ve privado de la vida, sin darle oportunidad de conocer a Jesús, entre comillas, conocer a Jesús, Sí. por medio de la doctrina, por medio de la evangelización, ¿sí? Aquí hay que entender que el alma tiene en sí misma, el alma está completa, el alma no es un alma bebé, no hay almas bebé y almas grandes, sino es un alma completa que acaba de ser creada, que tiene el recuerdo vivo en ella de la creación, de su creación, que tiene el recuerdo vivo de ese Dios que la creó y que de alguna manera intuye o sabe, aquí no podríamos asegurarlo, pero que ya no va a tener el tiempo de poder llegar a eso y que Dios tiene que suplir en ese momento, ¿eh? Entonces, ese martirio, o sea, ese ser privado de su vida y ser privado de la oportunidad de conocer a Dios, le debe ser tomado como un bautismo de sangre. Y aquí podríamos poner como en seguimiento de los santos inocentes, ¿no? De los niños martirizados por Herodes cuando intentó matar a Jesús. Así que estos dos bautismos, tanto el de sangre como el de deseo, no suplen al sacramental. Son simplemente de urgencia, vamos a decirlo. Pero de todas maneras, el punto es, no nos podemos eximir del bautismo. Yo no puedo decir, si no estoy bautizado, yo no puedo decir ahorita, yo quiero vivir en la divina voluntad y me basta el deseo de hacerlo. No, como no es un momento de urgencia, tengo que recurrir al bautismo sacramental. Sí. ¿Sí? Bueno. La confirmación, Guille. La confirmación sabemos que es también, o sea, es la parte de esta introducción, de este regreso al estado original, donde el Espíritu Santo toma posesión de mí y me da la capacidad de poder entender a través de sus dones, ¿de acuerdo? ¿No? Don de sabiduría, don de inteligencia, o sea,
que no es referido a la parte material, sino a la sabiduría de entender las cosas de Dios, de encaminarme hacia las cosas de Dios. Esto también no lo puedo, quizá no lo puedo suplir. Probablemente un niño bautizado sacramentalmente que no ha llegado a la edad de la confirmación, ya ves que hay una edad mínima, pero que por alguna razón muere antes. Bueno, a él no es un requisito indispensable el haber recibido este sacramento, pero si llegó a la edad en que ya desea vivir en la divina voluntad, o sea que ya tiene uso de razón, debería y debe de recurrir al sacramento de la confirmación para poder hacer plena la vida en la divina voluntad, que es el don mayor que el Espíritu Santo da a todos los santificados. ¿Sí? No sé si se va entendiendo. Sí, sí, cómo no. Por lo tanto, entonces, estos dos sacramentos son necesarios. No hay forma de poder quitarlos. La confesión es el medio de restituirnos la gracia en que nos deja el bautismo y la confirmación. O sea, un niño que se bautiza es un niño que queda limpio totalmente, ¿sí? El bautismo tiene ese efecto, injertarnos en la vida de Jesús y quitarnos cualquier, bueno, vamos a usar la palabra pecado que pueda existir, pero que debido a esa enfermedad llamada vida humana que tenemos, a ese tumor canceroso que va creciendo, nos va ensuciando. Lógicamente, ya no podríamos seguir en estado de gracia. Y para eso está la confesión, el sacramento de la penitencia. Es una forma de restituirnos lo que el bautismo nos dio. Y aparte es preparación para recibir la Eucaristía, que es el mismo Jesús que vamos a recibir y que por palabras de Jesús, Él se deja en la Eucaristía para irnos preparando para vivir en su voluntad, ir preparando el reino de su voluntad obrante en la tierra. Por lo tanto, necesitamos este sacramento, o sea, como una medicina que es preparatoria para el momento de la cirugía. Y digo cirugía porque todo tumor debe ser extirpado. Sí. No sé si estará bien, pero este concepto para mí como médico me ayuda para entender un poquito más lo que es la vida humana, ¿no? Sí, y es claro. O sea, esta tumoración cancerosa. Entonces, el sacramento de la Eucaristía es también forzoso, o sea, en este camino de entrar a vivir en cercanía con Dios y a poder tener acceso a las verdades de Dios e incluso poder tener acceso a la divina voluntad. Hasta aquí estos 4 sacramentos, bautismo, confirmación, penitencia y comunión, son necesarios para poder acceder, para poder desear, para poder entrar en el reino de la divina voluntad. ¿Sí? Los que siguen, los sacramentos siguientes, Guille, son, digamos, opcionales. El sacramento del matrimonio. Bueno, sabemos que la unión entre hombre y mujer es algo deseado por Dios. Dios lo pone desde el paraíso terrenal con Adán y Eva, ¿sí? Sí. Y
debido a esta enfermedad que adquirimos, es por lo que aquella unión, que era una simple unión para la reproducción, para seguir poblando el mundo y el cielo con hijos de Dios, no tanto con hijos míos, en el sentido de ser humano, sino con hijos de Dios para darle la oportunidad a Dios de seguir multiplicando su vida. Eso es lo grandioso de la reproducción, no en reproducirnos como animales, poblar al mundo de más vidas animales, humanas, sino poblar al mundo de más seres capaces de recibir la vida divina y capaces de ser otros Jesús en la tierra y pasar a ser otros Jesús Dios en el cielo, como el mismo catecismo lo dice, ¿no? El Hijo de Dios se hizo hombre para ser dioses a los hombres. Sí. Así que debido a esta enfermedad, aquella unión querida por Dios, aquella unión que era sagrada, digamos así, por los efectos, por la altura, por la dignidad de esa unión, que era poder servir junto con Dios para reproducir seres semejantes a Él. Se denigra y se queda por aquella enfermedad que adquirimos, se queda exclusivamente en la parte placentera, en la parte del gusto, en la parte del placer que provoca. Y entonces empieza a ser buscada con avidez, no para perpetuar el milagro de la creación de seres, sino para recibir placer. Lógicamente, ya no se necesita, ya no hay una, ¿cómo diríamos? Una fidelidad, ya no hay esa unión entre pareja, aquella indisolubilidad que debería de existir, querida por Dios, para poder crear, educar a aquellas criaturas que son hijos de Dios, no tanto del hombre. Bueno, son de los dos, pero más hijos de Dios. Y entonces se empieza a buscar el placer en todos lados, en todas formas. Y Jesús dice en María Valtorta que cuando lo lícito no es suficiente, se empieza a buscar lo ilícito. O sea, cuando la vida divina ya no está en el hombre, pues el hombre empieza a buscar lo ilícito. Y luego sigue y busca lo bestial y termina buscando lo demoníaco. Y creo que esto no hay necesidad de entrar en detalles. O sea, el placer sexual nos ha llevado a una serie de excesos que en la actualidad nos horroriza. O sea, todo ese abuso del sexo, toda esa libertinaje del sexo, todo ese intercambio de parejas, toda esa homosexualidad que existe, la bestialidad que existe, todo ese abuso a los niños, a los infantes, en fin, hay tantas y tantas cosas. Entonces Dios tuvo que poner un remedio, y ese remedio es el sacramento. El sacramento fue instituido como remedio a nuestra libidine, a nuestra avidez por el placer. Y entonces el sacramento del matrimonio está puesto para eso, y esa es una de las finalidades. Aquí vale la pena aclarar que el sacramento del matrimonio es el único sacramento que no lo imparte la Iglesia. O sea, cada vez que vemos un matrimonio en la Iglesia, no es el sacerdote el que da el sacramento, sino que el sacramento está dado por la voluntad de los cónyuges y el sacerdote funge
como testigo de Dios en aquella decisión de aquellos cónyuges. ¿De acuerdo? Sí, no lo habíamos pensado así. Bueno, es que así es, o sea, litúrgicamente así es. Sí. El sacramento no lo imparte el sacerdote, simplemente él es el testigo de aquellos cónyuges que voluntariamente llegan al altar y llegan a manifestar su voluntad de unirse en sacramento. Eso. En sacramento, no nada más la libertad de unirse como pareja, sino en sacramento ante Dios y que aceptan ofrecerle a Dios ese sacramento. Y lo que están ofreciendo es su fidelidad, su indisolubilidad. O sea, eso es lo que el cónyuge, cada uno de los cónyuges llega a decirle a Dios: Señor, aquí está, esto lo hago voluntariamente. Y entonces Dios, a través del sacerdote, bendice aquella unión. Entonces, este sacramento no puede ser omitido, aunque se viva en la divina voluntad. Yo no puedo, en un momento dado, llegar y decir: mi esposa y yo vivimos, bueno, no mi esposa, mi novia, voy a ponerlo así, y yo vivimos en la divina voluntad. Por lo tanto, ya no necesitamos el sacramento. ¿Sí? Sí. ¿Qué estarían haciendo? Estarían rechazando la voluntad de Dios. Claro. Aunque dicen que viven en la voluntad de Dios. Sí. Porque la voluntad de Dios es que se unan, pero que manifiesten voluntariamente esa unión y que la manifiesten ante Él para que Él bendiga aquel acto. Así que no podemos pensar en excluirlo. El orden sacerdotal, Guille, bueno, pues tampoco. Pero a ver un poquito, entonces antes de que empieces con este otro sacramento, entonces aquí nos queda claro que una persona X que se llega a divorciar y se une con otra persona nueva, no puede decir que entra a vivir en la divina voluntad, aquí ya es incompatible. Totalmente. O sea, una persona divorciada, vuelta a casar, vuelta a unirse, es una persona que está en adulterio. El adulterio es pecado mortal. Como pecado mortal, impide total y absolutamente la vida divina en ella. Si impide la vida de la gracia, mucho más impide la vida divina. Pueden decir que les gusta mucho la divina voluntad, sí. Pueden saberse todas las verdades de la divina voluntad, sí. Pero ¿pueden vivir en la divina voluntad? Absolutamente no. Y en este absolutamente no, que nos queda bastante claro, pero también se ha sabido así de la vida real, no de imaginaciones, que algunos grupos rechazan totalmente que personas así entren a conocer esto, que de alguna manera pensamos que pues eso no debe de ser, de impedir que conozcan, porque lo más probable es que Jesús, justo con el conocimiento, vaya dando la luz para ordenar la vida, ¿no? Así es. Sí, o sea, prohibir conocer eso es un absurdo total. O sea, es como si yo te dijera: ellos están en adulterio, les es prohibido conocer el catecismo. No, pues no. Les estamos cerrando la puerta a la conversión. Exactamente, al remedio. Así es. Entonces, conocer no es malo. Al contrario, es un medio para que el alma reflexione. Y es una ayuda y una fuerza para que una vez reflexionando, si reflexionó bien, se corrija. ¿De acuerdo? Sí,
porque es muy difícil poder corregir una cosa de esta, sobre todo cuando ya hay hijos. Sí, Pero, bueno, o sea, el prohibir el conocimiento es, no sé, es lo más absurdo que se podría imaginar. sí, porque como dices, es negar la salud. Así es. Es como cuando la iglesia prohibió leer la Biblia. Sí, Es lo más absurdo que se pueda imaginar. Es como si Jesús hubiera andado con los apóstoles y al final les hubiera dicho, cuidadito y digan esto, ¿eh? No vayan a decirle a nadie lo que yo les dije a ustedes. Eso es lo pues que, sí, eso es lo que la iglesia hizo y eso sí, es lo que si es que se hace, yo no he sabido, pero tú dices que sí, 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 a mí me ha tocado saber de personas que quieren conocer esto, pero su condición de estado, pues, les impide, les han dicho que no que, pueden. que ellos no pueden. Y yo pienso que es al revés, Claro, debieran conocer para que pues tengan la luz de que Jesús les ordene su vida. así es, y que se muevan a que entiendan y probablemente se muevan a corregir. Así es. Así que, bueno, entonces definitivamente una persona que está eh, transgrediendo un mandamiento no puede decir que vive en la divina voluntad. No, y además la frase de Jesús tan clara y contundente, yo no vine a buscar sanos y justos, sino enfermos y pecadores, porque Él es la salud, el remedio, la luz, el alimento. Así es. Bueno, pues ¿No? ya nos quedó claro ese punto. Bueno, el orden sacerdotal, Guille, digo, totalmente necesario, ¿sí? Porque siempre tendrá que seguir habiendo ministros. La iglesia nunca desaparecerá en el aspecto de redención, porque todos los seres humanos que vivan hasta el final, no sé cuándo ni cuántos, seguirán naciendo en pecado original y seguirán necesitados de toda la redención de Jesús, que esa es la iglesia, el administrar todos los bienes que la redención nos dejó. Y sabemos también, por palabras de Jesús, que los hijos de su voluntad, que aquellos que quieran vivir en la divina voluntad, serán pocos. Y esto lo repite en varias ocasiones, serán pocos. Por lo tanto, quiere decir que los muchos seguirán viviendo con su tumor canceroso de vida humana y necesitarán del médico que se llama sacerdote para poder mitigar, paliar un poquito el sufrimiento, el dolor y ayudar a, a ese paso a la muerte, que es en donde le van a quitar el tumor, porque el tumor se lo tienen que quitar, no Sí, pueden entrar al cielo con él, ¿sí? sí, Entonces el orden sacerdotal es absolutamente necesario. No puede alguien decir, yo vivo en la divina voluntad, por lo tanto yo voy a administrar el sacramento. No, no, no. Tiene que no, no. ser consagrado y tiene que ser transmitida la potestad sacerdotal a través de los obispos. Por lo Claro, tanto, y también me ha tocado un caso real de una persona que dice, no, si yo ya estoy en divina voluntad, yo ya no necesito a los sacerdotes. pues esperemos que nunca vuelva a pecar. Pues sí, es lo que decimos. Así Cuando tenemos la desgracia de cometer un pecado, si no es por el sacerdote que nos administra el es, sacramento de la confesión de la reconciliación, ¿qué sería de nosotros? así es. Y esperemos que esa persona nunca tenga un hijo.
porque va a necesitar del sacerdote para que lo bautice. Exacto, exacto. En Sí, fin, son es conceptos equivocados de a lo mejor personas que exaltadas, perdón, exaltadas. sí, o que leen un poquito en la superficie. Por eso, exaltadas. Bueno, O sea, en el sentido de decir, se animan y dicen y bueno, ya están en el quinto cielo, pero siguen estando con los pies metidos en la tierra. En fin, eso en realidad creo que hay que irlo poco a poquito, ¿no? claro, Ahorita, y esta es la finalidad de, pues de esto que estamos haciendo, ¿no? Pues de que nos llegue la luz y aclarar lo que es y lo que no es. Así es. Porque lo importante es que entremos a vivir en esta divina voluntad. Así es. Por último, el último sacramento, o sea, la extrema unción. Bueno, sabemos que en sus orígenes llevaba la finalidad, o sea, se decía, cuando alguien esté enfermo, llamen al ministro para que venga y lo unja, porque esto le dará la salud tanto física como espiritual. Ahora en la actualidad ya no acostumbramos, el día que yo me enfermo, en vez de ir al sacerdote a que me dé la unción, ya no la extrema, sino la unción, entonces voy con el médico para que me dé una aspirina. O sea, ya se perdió aquella función, pero quedó como extrema función. O sea, en el momento en que ya no hay remedio, que se va a morir, entonces es un sacramento que su finalidad es poner a salvo aquella alma con todos los medios posibles que Dios puede, de los que Dios puede echar mano, a menos que se encuentre con un alma testaruda, necia, que no quiera, ¿sí? Sí, que no lo Obstinada, obstinada en el mal, bueno, pues ni modo. Pero esa es la función. Y Entonces, además, déjame te digo que yo he sabido, yo he estado presente de que también dan esa unción a los enfermos y a los ancianos, no necesariamente enfermos terminales. que eso es lo que te digo, que esa era así empezó. Así empezó y como que en algunas partes aún lo continúan. Que bueno, pero sí, yo a lo que me refería es a que tú, Guillermina Álvarez, Ajá, ahorita te enfermas y no vas con el sacerdote a que te unja, sí, sino vas con el médico a que te recete. sí, A eso es a lo que me refería, ¿de acuerdo? O sea, sí, ya se perdió de vista la finalidad de esa unción y al perderlo de vista nosotros como seglares, el sacerdote lo pierde de vista como función y se dice que órgano que no se usa se atrofia, eso referido al cuerpo humano. sí. Referido a la función, una función que no se usa se atrofia y ahora el sacerdote ya no piensa que eso se pueda hacer posible. Claro, o las personas le huyen a ese sacramento pensando Que ya se que van a son, morir. ándale, Así es. exacto. Entonces, creo que, bueno, recorridos así los sacramentos, como que existiría mucho la duda de si se puede, bueno, no la duda, sino no hay forma de poder pensar que no se necesiten los sacramentos. Ahora, yo quisiera leer aquí una lectura de Luisa, que es en el volumen 20, Guille, noviembre 2 de 1926, y dice lo siguiente. Después de esto, estaba siguiendo en el querer divino lo que Jesús hizo en la redención, y mi dulce Jesús, regresando, ha agregado, hija mía, mi redención vino como remedio del hombre, y por eso sirve como remedio, como medicina,
como alimento a los enfermos, a los ciegos, a los mudos, a todas las especies de enfermedades. Y como están enfermos, no toman gusto ni reciben toda la fuerza que contienen todos los remedios que vine a traerles para su bien. El sacramento eucarístico, que este es el más puesto en duda, ¿no? El sacramento eucarístico, que lo dejé como alimento para darles perfecta salud. Muchos lo comen y se ven siempre enfermos. Pobre alimento de mi misma vida escondida bajo los velos de los accidentes del pan. Cuántos paladares corruptos, cuántos estómagos indigestos, que les impide sentir gusto de mi alimento y no digieren toda la fuerza de mi vida sacramental, y por eso quedan enfermos. Y como son miembros con calentura en el mal, lo toman sin apetito. Por eso suspiro tanto que venga el reino del Fiat Supremo, porque entonces todo lo que yo hice cuando vine a la tierra servirá como alimento a aquellos que gozarán perfecta salud. ¿Cuál no es la diferencia entre un enfermo que toma el mismo alimento y otra persona que goza de perfecta salud? El enfermo lo toma sin apetito, sin gusto, y le sirve para mantenerse y para no morir. El sano lo toma con apetito y conforme lo gusta, toma de más y se conserva fuerte y sano. Así que, ¿cuál no será mi contento al ver que en el reino de mi querer todo lo que yo hice servirá no más como alimento a los enfermos, sino como alimento a los hijos de mi reino, que estarán todos llenos de vigor y de perfecta salud? Creo que hay que detenernos un poquito en esto, Miguel. ¿Cuál no será el contento de Jesús? ¿Qué quiere decir? Que Él ve con mucho agrado y le agrada muchísimo el que los hijos de su reino se sirvan de todo lo que Él dejó en la redención. Y esos son los sacramentos. Claro. ¿Sí? Por eso dice, así que ¿cuál no será mi contento al ver que en el reino de mi querer todo lo que yo hice servirá no más como alimento a los enfermos, sino como alimento a los hijos de mi reino? O sea, ¿a quiénes? A los que vivan de la divina voluntad, que estarán todos llenos de vigor y de perfecta salud. Más bien, con poseer mi voluntad, poseerán mi vida permanente en ellos mismos, como la poseen los bienaventurados en el cielo. Así que mi voluntad será el velo que esconderá mi vida en ellos. Y así como los bienaventurados, mientras me poseen dentro de ellos como vida propia, porque la verdadera felicidad tiene principio en el interior del alma, por eso la felicidad que reciben continuamente de la divinidad da la mano, el beso, a la felicidad que poseen dentro, y por eso son plenamente felices. Así el alma que posee mi voluntad tendrá mi vida perenne en ella, que le servirá de alimento continuo, no una vez al día como el alimento de mi vida sacramental, porque mi voluntad hará más desahogo, no se contentará con darse una vez al día, sino que se dará continuamente, porque sabe que tiene paladares puros y estómagos fuertes para gustar y digerir en cada momento la fuerza, la luz, la vida divina. Y los sacramentos, mi vida sacramental, servirán como alimento, como deleite, como nueva felicidad a la vida del Fiat Supremo que poseerán.
El reino de mi querer será el verdadero eco de la patria celestial, que mientras los bienaventurados poseen como vida propia a su Dios, lo reciben también de fuera de ellos mismos. Así que dentro y fuera de ellos, vida divina poseen y vida divina reciben. Entonces se tendrá el fruto completo de mi vida sacramental, y al consumirse las especies, no tendré más el dolor de dejar a mis hijos sin el alimento de mi vida continua, porque mi voluntad, más que accidentes sacramentales, mantendrá su vida divina, siempre con su plena posesión. En el reino de mi querer no habrá ni alimentos ni comuniones interrumpidos, sino perennes, y todo lo que yo hice en la redención le servirá no de remedio, sino de deleite, de alegría, de felicidad y de belleza siempre creciente. Creo que las palabras son muy obvias, Guille, muy Bastante claras. Y algo que también vale la pena aclarar, que aquí, aunque no lo menciona aquí, ¿quién le puede dar a Jesús la gloria, el agradecimiento adecuado por haberse quedado en la Eucaristía, sino el alma que vive en la divina voluntad? Así es. Entonces ahora yo voy a ir a la Eucaristía, claro, ahora más que nunca, porque ahora voy a ese encuentro con ese Jesús sacramentado, sufriente, porque en la hostia está sufriente. Y voy a agradecerle y a decirle, Señor, te vengo a recibir en tu voluntad, primero para darte el fruto completo de tu vida sacramental, que tu vida sacramental, el fruto completo es un alma que viva en tu voluntad. Te vengo a pagar por toda la humanidad, te vengo a pagar por todas las malas comuniones que ha habido y que habrá. Y te vengo a dar el gozo, el gusto, la alegría, la alabanza, la adoración que mereces. Eso nadie se lo puede dar más que el alma que vive en la divina voluntad. Y aparte, si vivir en la divina voluntad es un vivir en compañía constante con Jesús, yo no veo por qué conformarme con decir yo estoy con Jesús en la hostia. ¿Por qué no decir voy a recibir la hostia? ¿Sí se entiende? Sí. Creo que el decir lo contrario, Guille, me voy a permitir decir esto, es no haber entendido nada de la divina voluntad. Ojalá que con esto haya quedado más o menos pues claro. Pues bastante claro. Bastante claro, y como decimos siempre, pues lo que tenemos que poner nosotros es abrirnos pues al amor de Jesús, creerle, meditar y rumiar todas estas verdades para que realmente se cumpla la finalidad de que Jesús nos esté dando a conocer estas verdades divinas. Pues sí, así es. Pues, así que, pues como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, y los que estamos de este lado, pues para profundizar, meditar y hacernos conciencia de todo esto que estamos recibiendo y la claridad que nos llega con esta, ¿qué podríamos decir? Estos diálogos, esta comunicación.